Hola, ¿qué tal, obreros, colaboradores, CPO y siervos? Que Dios los bendiga a todos abundantemente en el nombre del Señor Jesús. Nosotros damos inicio a un nuevo programa Obreros en Foco. Estamos viviendo un mes en el cual estamos meditando todos los días, incluso diariamente en nuestro canal de Telegram estamos compartiendo el mensaje diario, haciendo nuestra meditación y mirando para lo más importante, para nuestro interior. Porque Dios, Él mira no como el hombre mira, Dios mira el interior. Es por dentro que Dios mira. Y este mirar por dentro es andar en la verdad, en lo íntimo, delante de Dios. Imagine usted tener una cámara 24 horas al día, observándole diariamente, por la mañana, por la tarde, por la noche. ¿Cuál sería la actitud? Imagine cada uno de nosotros teniendo una cámara arriba de nosotros, a la derecha, a la izquierda. ¿Cuál será nuestra reacción? Y esta cámara, ella es real. Esta cámara, ella no es física. Ella está en espíritu y en verdad. Yo quiero compartir con ustedes este informe y ya regresamos. Regresamos con la meditación. Vea por favor este informe, que en base a este informe nosotros vamos a meditar el día de hoy. Ve a continuación y ya regresamos. En tu casa, puedes cerrar una puerta y esconder de las visitas lo que no quieres mostrar. Quien está del lado de afuera nunca va a saber lo que existe allí adentro. Muchas personas intentan hacer lo mismo con el corazón. Muestran lo que todos pueden ver y guardan en lo íntimo lo que nadie conoce. Pero no existe puerta cerrada para Dios. Él no mira apenas lo que tú haces y no oye apenas tus palabras. Él ve lo que nadie más ve y oye tus intenciones. Y es justamente allí, en lo más íntimo, donde la verdad debe estar. En este mes de agosto, el mes de la verdad en lo íntimo. Y el domingo 6 de septiembre, el Encuentro Nacional de Obreros. A la 1:30 de la tarde, en el Templo de la Fe, Avenida San Martín número 40, con transmisión simultánea para los templos de la Universal en toda Venezuela. Usted vio con atención este informe. Dios, Él nos está mirando. Pero no solamente Dios, obrera, obrero, colaborador, CPO, siervo. También las fuerzas espirituales de la maldad también nos están observando todos los días. Cada momento, cuáles son nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestro proceder, ¿sí? En la presencia de nuestros compañeros, en la ausencia de nuestros compañeros, en la presencia de la esposa, del esposo, de los hijos, de los hermanos, en la presencia de los que conocemos y de los que no conocemos, y en la ausencia de ellos. ¿Cuáles son nuestras acciones, nuestras actitudes? Lo cierto es que Dios, Él nos está observando. Y Dios nos enseña a través de su palabra que debemos mirar nuestro interior, ¿sí? Andar en la verdad. Y andar en la verdad comienza no solamente por el lado de afuera. Andar en la verdad comienza desde adentro hacia afuera. Es andar y ser verdadero en lo íntimo. Es diariamente obrera, obrero, colaborador, CPO, siervo. Es esa autovigilancia.
es el vigilarse interiormente, es hacer el monitoreo diariamente, es hacer este escáner espiritual por la mañana, por la tarde y principalmente obrera, obrero, colaborador y siervo en la noche, principalmente en la noche. En la noche es el día, es la hora de irse a descansar limpio, depurado. Sí, porque la misericordia de Dios es amplia, es extensa. Vamos a ver aquí, conforme a nuestra meditación de hoy, que está aquí en Génesis capítulo número 18, versículo número 12, tratándose de el íntimo, tratándose de lo más íntimo. Dice aquí Génesis capítulo 18, versículo número 12. Y Sara se rió para sus adentros. Esto nos llama mucho la atención. Dios visita a Abraham, Dios visita a Sara. Ellos recibieron no cualquier visita, recibieron la visita del propio Dios. Y vea la actitud de Sara cuando Dios comenzó a hablar con ella, cuando Dios comenzó a decirle que dentro de un año ella estaría con la bendición en su mano, con Isaac. Ella recibiría la promesa que Dios le había hecho y jurado a Abraham, a su esposo. Dice aquí que Sara, ella se rió para sus adentros. O sea, ¿qué estaba en el interior de ella? ¿Qué habitaba en el interior de ella? Abraham veía a su esposa por el lado de afuera, pero no conocía lo que estaba dentro de ella. Había dudas, había incredulidad, habían varios factores, varias cosas dentro de Sara que estaban neutralizando la fe de ella. Vea lo que dice aquí. Diciendo, tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor. Todo esto estaba en el interior de Sara. Todo esto estaba en lo más íntimo de ella. Todo, no solamente estos pensamientos, ya esto estaba allí en ella. Duda, había inseguridad. Y esto nos trae una gran reflexión. Esto nos abre la visión, obrera, obrero. Esto nos lleva a analizar nuestro interior. Cuántos pensamientos no van y no vienen. Cuántas situaciones en el interior de cada uno. Cuántas cosas están moviéndole por dentro. O cuántas personas, cosas o personas últimamente le han venido moviendo interiormente. Y en el interior, usted ha pensado, en el interior piensa o hasta retroalimenta esto. Y está esta lucha interior, este combate interior. Pero esto acá nos lleva a que Dios es misericordioso. A que cuando somos sinceros con Dios y con nosotros mismos, la misericordia de Dios nos abriga. El amparo de Dios viene. El perdón de Dios viene. Dios, Él no juzgó a Sara por causa de esto que estaba dentro de ella. Dios, Él no quedó allí condenando a Sara. Dios, Él vio lo que estaba dentro de Sara. Ella fue sincera. Sí. Pero vemos que Dios perdona. Dios es misericordia. Dios es perdón. Siempre y cuando nosotros vamos a los pies de Él con sinceridad y sacamos todo aquello que está
dentro de nuestro interior, todo aquello que quiere perjudicar la fe, todo aquello que quiere interrumpir la comunión con Dios, todo aquello que quiere interferir entre la búsqueda de la salvación del alma, obrero, todo aquello que está interfiriendo entre la primera fe, el primer amor y su comunión con Dios y su entrega y su relación con Dios, no solamente en el hacer, pero sí en el ser delante de Dios. Por eso es importante nosotros supervisarnos todos los días, analizarnos todos los días, ¿sí? Practicar el perdón todos los días, perdonar a aquel que perjudicó, perdonar a aquel que ha hecho daño, que le está haciendo daño, ¿sí? Por eso es que todos los días tenemos que acostarnos y levantarnos bien, bien depurados, sin nada que por dentro sea el factor o que sea algo, una factura abierta con la oscuridad, ¿no? Es limpiar, es escanear y cuando detectamos la falla, corregirla. Dice el versículo número 13. Y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Diciendo, ¿concebiré en verdad siendo yo tan vieja? Dios le preguntó a Abraham, ¿por qué Sara, ella está con esto dentro de ella? Sara, tu esposa tiene esto por dentro, Abraham. Ella hasta preguntó, ella interiormente, por fuera ella no lo habló, pero en el interior sí. Está pasando con Sara, es que ella está dudando. Era la situación en la que estaba Sara. Dice el versículo número 14. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado. Por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Aquí vemos la misericordia de Dios, obrero. Aquí vemos cómo Dios, Él trabaja. Misericordia, perdón. Dios, Él está allí siempre para ayudarnos. Dios está allí siempre para levantarnos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros estamos bajo el cuidado de Dios. Cada uno de nosotros. Sabemos que por otro lado, los demonios, el mal, busca acusar. Porque el mal trabaja, el diablo trabaja con, ¿sabe? Con terror, con maldad, con engaño. ¿Sí? El diablo trabaja para presionar a muchos en lo espiritual, como que ya para ti ya no hay más oportunidad. ¿Para qué? Para que aquel que está sirviendo a Dios termine alimentando esto, creando raíces dentro de él, de ella. Este ha sido uno de los factores por el cual muchos han terminado cayendo, entregándose a una debilidad, a un sentimiento, a una emoción, a algo que alimentaron por dentro. Y lo alimentaron hasta el punto de decretar, determinar, de que ya no hay más oportunidad para mí. Pero hubo oportunidad para Sara. También hay oportunidad para usted, que ahorita en este momento, obrero, colaborador o siervo, está asistiendo a esta programación y puede que estés bajo esta condición. ¿Cuál? En el que puede que usted se entregó y está allí entregado, está allí convencido a que ya no hay más oportunidad, ya no hay más oportunidad para volver a la primera fe, al primer amor, a reencontrarse con Dios, a servirle a Dios como antes le servía, a estar en la presencia de Dios como antes estaba. El diablo trabaja para alejar, para entristecer, para desanimar, nunca para llevar a los que somos de Dios para arriba y sí llevarlos para abajo, sí, pero Dios trabaja para llevarnos hacia arriba, a que estemos en el centro de su voluntad, en el centro de la comunión
con Dios. Terminamos en el versículo número 15. Pero Sara lo negó. Vea la situación de Sara. Ella negó todo porque tuvo miedo. Si algo nosotros no podemos tener es esto acá, alimentar el miedo. Ella tuvo miedo. Miedo a que iba a perder y perder la oportunidad. Y por causa ella negó. No, yo no pensé en esto, pero aquello estaba dentro de ella, en lo más íntimo de ella. Terminó negándolo por causa del miedo. Obrera, obrero, siervo, présteme atención, por favor. Con miedo y todo tenemos que avanzar con Dios. Con miedo y todo debemos andar en la verdad, en lo más íntimo con Dios. Si es necesario usted buscar al pastor, buscar una orientación, ayuda. Nosotros pastores estamos para atenderles. Nosotros estamos para ayudarles. Nosotros estamos aquí para escucharles a ustedes. Ella dijo que tuvo miedo, diciendo, no me reí. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Ese miedo, esa duda, ese sentimiento, esta emoción o esta debilidad, o esto que está llevándole a retroceder, esto que está llevándole a caminar hacia atrás en lo espiritual, no sé. Yo estoy citando algunos ejemplos. Esto que está llevándole a que en lo más íntimo no estés en la verdad delante de Dios. Este miedo, esta duda, elimínelo, sáquelo antes de que esto termine debilitando su fe, termine corroendo su interior. Aún hay chance, aún hay oportunidad. La misericordia de Dios es extensa. Medite en esto, obrera, obrero, colaborador, CPO, siervo. Nosotros nos estamos preparando para nuestra próxima reunión, que será el 6 de septiembre. Domingo 6 de septiembre, 1:30 de la tarde, estaremos juntos. Los pastores, los obreros, colaboradores, CPO, siervos, aquí en el Templo de la Fe, en Avenida San Martín, número 40, entre el bloque de armas y la estación del metro Artigas. Ve a continuación el relato del señor Rafael, el obrero Rafael y su esposa. Ve a continuación y ya regresamos. Yo cuando llegué a la Iglesia Universal, llegué de verdad puerto pedazo, destruido, motivado a que mis padres me dieron una vida bonita, una vida con valores, con muchos principios, y yo pensé que siendo joven iba a tener esa oportunidad. Llegó un momento de mi vida que yo conocí una joven y nos pusimos a vivir juntos. Ella de la casa estaba sola. Cuando yo veo que conseguía a esa persona con otra persona haciéndome infiel. Y, oye, me sentía muy mal. Debido a eso, agarré una rabia inmensa contra todas esas mujeres que se me acercaban o esas mujeres que yo conocía, porque yo decía que las mujeres no servían para nada. Yo iba a hacer lo mismo que me hicieron a mí. Conocerlas, enamorarlas, utilizarlas y botarlas. Yo era una joven que, a pesar de tener tan poca edad, ya yo estaba como amargada, cansada, porque en mi casa habían demasiados problemas. Eso hizo que yo me encerrara en las fiestas, en las amistades, en los estudios, me saturara de tantas actividades para olvidar. Pero eso no hacía caso a nada, porque yo terminé tratando de suicidarme 3 veces. La gota que derramó el vaso fue porque me iban a hacer daño. Y yo vi mi vida pasar en un momento. Y dije, ¿qué estoy haciendo? Y entonces decidí buscar a Dios, porque Él estaba orando por mí, mi hermano, en la iglesia. A raíz de eso, yo llegué a la iglesia y empecé a buscar a Dios. Empecé a llamarme la atención, escuchar algo diferente, es decir, un amor que yo nunca había sentido, nunca había conocido, y tomé la decisión. No quiero más nada. No quiero más nada con las personas afuera, no quiero fiestas, no quiero, porque eso no me llena. Yo era vacía por dentro, yo no sentía sentimiento, yo era sola, yo me la pasaba sola, era feliz, encerrada. Era mi mundo.
mi mundo en que todo era tragedia. Decidí empezar a tomar, tomaba, me embriagaba de tal momento de que yo quería morirme. Quería no saber de mí porque yo decía, ¿por qué mis padres duraron tantos años y yo no puedo ser feliz? Yo no quería saber nada de mi vida. Me iba por partes altas de barrio, tomaba con personas y cuando me sentía ya ebrio, me iba. En ese momento conocí a una obrera de la iglesia donde me hizo una invitación y empecé a participar de la iglesia. El pastor empezó a predicar y yo decía, ¿será que esa obrera le dijo algo de mi vida? Que porque el pastor está mencionando, está tirando punta a través de la palabra de Dios, pero Dios tocó en mí. Dios hizo lo que nadie pudo hacer por mí. Yo decidí hacer un cambio y ese cambio pedí para que el pastor me bautizara en las aguas. Empecé a participar, empecé a interesarme en el grupo, fui creciendo espiritualmente hablando, espiritualmente hasta llegó el momento de que recibí la presencia de Dios, tuve un encuentro con Dios y fui llamado a hacer la obra de Dios. Yo me di cuenta de que yo quería cambiar, yo quería otra cosa y empecé yo a tener un compromiso con Dios. A decir, yo me entrego a ti y yo voy a hacerlo bien. Yo quiero aprender, yo quiero conocerte. Y fue cuando decidí bautizarme en las aguas. A raíz de eso, yo empecé a buscar el Espíritu Santo. Empecé a tratar de ser bautizada con el Espíritu Santo. Cuando fui bautizada del Espíritu Santo fue una vigilia. Yo estaba ahí y entregué todo. Él dijo, es el momento porque usted no sabe si vendrá un mañana, dijo el pastor. Y yo le dije, un mañana no hay. Para Odalis no hay un mañana, hay un hoy. Y yo entregué mi vida en ese altar y yo fui bautizada con el Espíritu Santo. A los 2 meses después, yo tuve la oportunidad de entrar como obrera en la obra. Esa fue la mayor alegría mía. Pasaron los años en la obra de Dios, sirviendo con todo el ahínco, todo evangelizando, haciendo no automáticamente, sino de verdad, de entrega. Ahí yo vi, llegó mi esposo a la iglesia, yo vi los cambios de él también. Y yo empezamos a ser novios. Nosotros nos hemos casado. ¿Qué aconteció? Después de empezar nuestro matrimonio, nosotros pasó una situación en la que fuimos suspendidos. Y decidimos, por decisión de él, como en donde yo estaba más cerca una sede más, nosotros nos mudamos y decidimos empezar de cero. Pero llegó un momento de mi vida de que ya el dinero no alcanzaba debido a los gastos de los niños, los gastos del colegio, muchas cosas y decidí tomar un segundo empleo. Entonces ya no tenía tiempo de ir a la iglesia, ya no tenía tiempo de leer la palabra de Dios, era cansancio. Cada vez que mi esposa se me acercaba y me decía, mira que tenemos este problema con esto, después hablamos. Y así pasaron las cosas hasta que llegó un momento de mi vida que me enfrié por completo. Me enfrié de tal manera de que le decía a mi esposa cuando preguntaban por mí, dile por favor que no puedo, que no tengo tiempo, que realmente se me presenta un problema, todo con la finalidad de no dar la cara. ¿Por qué? Porque debido a eso, el enfriamiento que pasó, empecé a mirar hacia otras cosas. Empecé a mirar hacia las cosas que un día me hicieron daño. ¿Y qué fue lo que me hizo daño? Volví nuevamente a ver hacia otra persona. Tuvimos una fuerte discusión con mi esposa, de tal manera de que mis hijos se asustaron, de que ya no me querían, sino que ya me tenían miedo de que mi esposa me sacó de mi casa. Y agarré mi maleta y me fui. Me agarré mi maleta pensando que yo era autosuficiente. Yo me sentía mal. Ver en este momento, verme del otro lado, de donde yo tanto le hablaba a las personas y les ayudaba, verme de ese lado, haber servido a Dios y no tenerlo, era como de haber dado luz, pero yo no la tenía. En mi casa no había luz.
En mi casa no había paz, en mi casa no había tranquilidad. Yo empecé a sentirme mal, a sentirme triste, a sentirme vacía. A pesar de que yo buscaba a Dios y yo luchaba, yo me sentía sola. Supuestamente quería ser feliz, pero con mi fuerza física. Ya no quería ser feliz con la dirección de Dios. Ya había dejado de servir a Dios, ya había sido infiel a mi esposa, había quebrado ese pacto que un día hice. Llegué a tener enfermedades, llegué a tener diabetes, llegué a tener hipertensión, llegué a pesar 47 kilos. Me dio un infarto. Y imagínense cómo yo me sentía. Solo, triste, vacío, cochino, inmundo, porque físicamente estaba enfermo, espiritualmente había hecho muchas cosas malas que no era para seguir viviendo, no era para continuar. Esa persona con quien yo viví se fue. Y yo decía, Señor, ¿dónde llegué yo? ¿Qué hago yo aquí? Intenté ser feliz, pero no pude. Yo decidí, se acabó, hasta hoy es. Y yo empecé a buscar al Espíritu Santo para que Él me diera la fuerza de seguir adelante sin mi esposo o con mi esposo o seguir adelante con Él de sus manos para seguir con mis hijos. Yo seguí participando de la iglesia, pero cada día mi vida iba mal. Ese día me recuerdo yo, eso fue un día miércoles cuando llegué a la iglesia. Ese día yo estaba sudando frío, me sentía mal, me sentía débil. Estaban esas personas dentro de la iglesia buscando la presencia de Dios. Y yo me arrodillé y le pedí perdón a Dios. Ese día yo lloré como nunca. Ese día yo sentí que dentro de mí un gran peso, tanto físico y espiritualmente, salió de mí. Ese día sentí una paz, una tranquilidad que nunca, por mucho tiempo, por muchos años, dejé de sentir. Ese día llegué, hablé con la que todavía sigue haciendo mi esposa y le pedí perdón. A ella y a mis hijos. Yo seguí participando hasta el momento cierto que llegó una campaña, me recuerdo yo. Esa fue la campaña del santuario. Y en esa campaña del santuario yo le pedí a Dios que me diera nuevamente su presencia. Dios cambió mi vida. Cambió mi vida por completo. Tuve ese encuentro con Dios, ese encuentro verdadero que cambió mi vida. Yo seguí adelante porque sabía que Dios estaba conmigo. Sabía que Dios me había dado su espíritu. Y esta vez era para seguir adelante, para reventar, para destruir todo aquello que un día me hizo daño. Mi vida cambió de una manera total, total y completa. Ese hombre que no escuchaba a su esposa, ese hombre que era malo con sus propios hijos, ese hombre que era prepotente, ese hombre murió. Hoy estoy feliz, tranquila, con una familia bendecida y doy gracias a Dios porque yo estoy sirviendo conjuntamente con mi esposo, dando aquello que verdaderamente nosotros tenemos adentro. No es un disfraz, no es una mentira, es la verdad. Y mi familia y nosotros, como dice la palabra, ahora sí, mi casa y yo serviremos al Señor. Algo que solamente yo lo había visto escrito en la Biblia. Algo que no vivía en mí, no vivía en mi casa. Y ahora yo veo que eso vive en mí. Usted vio con atención, este relato es muy fuerte. El señor Rafael y su esposa pasaron por sus momentos de debilidad. Terminaron entregándose a una debilidad. Salieron de la obra de Dios. Hubo infidelidad, hubo traición. Existieron muchos problemas que estaban en el interior de ambos. Y uno de los principales era el espiritual. Ellos reconocieron que estaban intentando servirle a Dios sin tener el Espíritu Santo. Y vea la importancia, obrera, obrero, colaborador, CPO,
siervo. Lo importante que es estar en el centro de la voluntad de Dios. Ser sinceros consigo mismos y ser sinceros con Dios. Hoy, gracias a Dios, el señor Rafael, el obrero Rafael y su señora esposa están de vuelta, están sirviendo a Dios. Su matrimonio está fuerte, espiritualmente están fuertes. Su matrimonio está fuerte, están juntos sirviéndole a Dios. Hoy este testimonio nos lleva a andar en una sola línea, obrero. En la línea del temor a Dios. El temor a Dios es el que nos lleva a no desobedecer a Dios, a no comprometer nuestra fe, a no comprometer nuestra alma. Es santificar el nombre de Dios hoy más que ayer. Ve a continuación una alerta más sobre la salvación y ya regresamos. Temor. El principio de la sabiduría. Las consecuencias de perderlo son desastrosas e inimaginables. El temor a Dios no tiene nada que ver con el miedo o el recelo. En realidad, significa un profundo respeto y reverencia a su santidad, poder y justicia. Es ese respeto el que nos impide hacer lo malo. El temor del Señor es aborrecer el mal. Ver la falta de respeto de los que no creen en Dios es de esperarse. Sin embargo, no ha sido difícil ver en estos días que anteceden al regreso del Señor Jesús la creciente falta de temor a Dios de aquellos que un día probaron del don celestial. ¿Recuerdas el inicio de la fe, de tu primer amor? Todo se veía con santidad, buenos ojos, pureza. El servir a Dios, los diezmos, las ofrendas, la palabra que venía del altar, los más mínimos detalles eran importantes. Al fin y al cabo, para quien fue rescatado del abismo más profundo, todo esto es una nueva oportunidad que Dios le da. Pero con el paso del tiempo, se fueron perdiendo pequeños detalles. Hoy en día, ya no oras tanto. No meditas en la palabra de Dios. Los intereses personales se volvieron la prioridad. La preocupación por el futuro en esta tierra. De ahí surge la decadencia espiritual. Empiezas a ver lo que es santo y puro con otros ojos. Te dejas llevar por los malos ejemplos, tocas lo sagrado, no aceptas que te contradigan, dejas de ser siervo para ser tu propio Señor. Por eso vemos a tantos que estuvieron en la presencia de Dios e incluso fueron usados por Él, actuando hoy en día como si nunca lo hubieran conocido, rebelándose y atacando aquello que un día los salvó, porque llevan dentro de sí la iniquidad y tarde o temprano sufrirán la destrucción total. La mayor tragedia que puede ocurrir en nuestra vida espiritual es perder la esencia de ese respeto y reverencia hacia el Altísimo. Quien cambia el altar por el oro, por la gloria de este mundo, es porque ya no tiene temor. Es algo sumamente valioso, nos conserva, protege y fortalece. La salvación eterna se conquista por la fe, pero solo el temor nos mantiene salvos. Que el espíritu de temor esté en nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Usted vio con atención este capítulo de la alerta a la salvación, es muy fuerte. Dios trabaja con alerta, con señales. Estamos viviendo los tiempos finales y es por eso que es necesario andar en la verdad y en la verdad en lo más
íntimo. Bueno, nosotros nos estamos preparando para nuestra próxima reunión, que será el próximo domingo 6 de septiembre, 1:30 de la tarde, aquí en el Templo de la Fe, en la avenida San Martín número 40, entre el bloque de armas y la estación del metro Artigas, Caracas. Estaremos todos juntos aquí en el Templo de la Fe. Nuestra participación ha llegado hasta aquí. El próximo martes nosotros regresaremos con un nuevo programa, Obreros en Foco. Que Dios me los bendiga a todos. Hasta luego. ¿Por qué saliste de la iglesia? Dejé la iglesia porque me sentía abandonada, sentí que ya no era el lugar para mí. Por enfriamiento espiritual uno empieza a faltar a un culto, a 2 cultos, y ahí uno empieza a distanciarse de Dios, ¿verdad? Y cuando nos damos cuenta ya estamos más fuera que dentro, ¿verdad? A causa de la desobediencia y la mentira. Ningún motivo que te hizo salir es motivo para no volver. Hoy Dios forma parte de su pasado, pero Él quiere formar parte de su presente. Dios le espera de vuelta. Y si por alguna razón su corazón le condena, Dios ya le perdonó. Simplemente regrese. Este domingo, 30 de agosto, el domingo del reencuentro con el perdón de las condenaciones y la Santa Cena. Especialmente a las 9:30 de la mañana. Avenida San Martín, número 40, Templo de la Fe, y en todas las Universal del país. Dios nunca se olvidó de usted. Haber llegado al fin, ya no tenía la menor esperanza de ser feliz. Tempestades, dolores, tristezas que yo enfrenté destruyeron los sueños y planes que yo construí. Cuántas veces me arrodillé sin poder hablar. No tenía coraje ni fuerzas para hablar con Dios, pero un día oí su voz diciéndome: no temas, no hay dolor que en la cruz yo no haya sufrido por ti. La sangre de Cristo libera de todo pecado. La cruz del Calvario es el comienzo de nuestra victoria. La palabra de Dios es nuestra arma de guerra. Y el poder de Dios garantiza la victoria final. La sangre de Cristo libera de todo pecado. La cruz del Calvario es el comienzo de nuestra victoria. La palabra de Dios es nuestra arma de guerra. Y el poder de Dios garantiza la victoria final. La sangre de Cristo libera de todo pecado. La cruz del Calvario es el comienzo de nuestra victoria. La palabra de Dios es nuestra arma de guerra. Y el poder de Dios garantiza la victoria final.
La sangre de Cristo libera de todo pecado. La cruz del Calvario es el comienzo de nuestra victoria. La palabra de Dios es nuestra arma de guerra. Y el poder de Dios garantiza la victoria final. Y el poder de Dios garantiza la victoria final. Y el poder de Dios garantiza la victoria final.